Encuadre histórico, elementos básicos. La historia clásica de la física se inicia considerando a determinados pensadores como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito y Parménides, para desembocar en Arquímedes y Aristóteles. Sin embargo, aquí seguiremos otro enfoque. Los pensadores mencionados son los que actualmente denominamos filósofos, con excepción de Arquímedes, y por ende representan la evolución de las ideas y no de las realizaciones prácticas, que es de donde debe iniciar la historia de la física. Hablamos de filosofía natural, ya que en esa época no existía la ciencia como la conocemos hoy, con experimentación práctica, y tampoco se había realizado una división de la ciencia en física, química, biología, etc., sino que todo se agrupaba como fenómenos naturales. Sí es importante lo que estos pensadores postularon, que son los elementos o causas básicas, y aquí es donde encontramos algunos problemas. La física actual considera que se refiere a elementos básicos de la naturaleza, de la misma forma que en la actualidad consideramos a los átomos de los diferentes elementos. Bajo ese encuadre, diríamos que se habían postulado 4 o 5 elementos. Decimos 4 porque el éter es un elemento especial que no siempre se considera y que en general representa más bien a un elemento inmaterial que se encuentra presente en el espacio, si es que la idea de espacio existía en esa época. Observamos que los mismos conceptos se replican en la cultura de la India y con alguna diferencia en la cultura de China en el mismo periodo histórico. Pero si nos detenemos en los escritos de los pensadores mencionados, en particular Parménides, podemos observar que los principios filosóficos poseen otro alcance, como luego lo expondrá Aristóteles, y en realidad los elementos de la antigüedad hacen referencia a causas de la naturaleza y no a elementos constituyentes de la materia. Así, el aire está asociado con la levitación, la causa que se le atribuía al por qué los elementos se elevan en el aire, como el vapor de agua, las nubes, etc. La tierra está asociada a la gravedad o al por qué los elementos caen hacia la tierra. El agua queda asociado al flujo de venir de las cosas, de alguna forma la representación del tiempo. El fuego al principio de acción, el por qué las cosas se transforman. Finalmente, el éter es la causa inmaterial que le da forma a los objetos y procesos. Tal vez podríamos pensar al éter como el equivalente de lo que actualmente denominamos como campo de fuerza. Los conceptos son equivalentes para la India, en cambio en China la formulación es más compleja al no incluir al aire y al diferenciar entre metal y madera. Encuadre histórico, máquinas simples. Las máquinas simples son aquellas realizaciones que permiten construir dispositivos simples que o bien multiplican o bien facilitan el uso de la fuerza humana o animal para realizar trabajo práctico. Los años que se indican en cada dispositivo hacen referencia al registro histórico arqueológico que se ha encontrado al momento de realizar este trabajo. Por ejemplo, la rueda posee la complejidad del eje de giro. Idear una rueda es simple, pero agregarle un eje que pueda girar es bastante complejo. Si pensamos en un carro, todo el peso quedará aplicado sobre el soporte del eje, de forma tal que el carro se sostenga y el eje pueda girar libremente, digamos, con las 2 ruedas que posee. 2 ruedas para simplificar la problemática constructiva. Una rueda de alfarero es similar, pero mucho más simple, pues solo debe girar en un eje, en tanto que el peso a soportar es menor. Para tales dispositivos se han encontrado registros arqueológicos de aproximadamente el año menos 7000. El primer puente que se ha encontrado es el puente acadico, construido en el año menos 1300 por la cultura micénica, lo cual implica que ya en esa época era conocida la estructura en arco como soporte para las construcciones.
Límites de la física. Cuando consideramos las referencias históricas, comentamos que originalmente se consideraba la problemática como naturaleza, sin realizar divisiones entre lo que actualmente denominamos física, química y biología. La separación con la biología es relativamente simple, ya que biología incluye a todos los seres vivos, vegetales y animales, pero el caso del límite entre la física y la química es un tanto más complejo. Si consideramos la física tradicional, podemos decir que el límite entre la física y la química se ubica en el cambio de las propiedades de los materiales. En física, las propiedades se mantienen y en química, tales propiedades pueden cambiar, transformaciones entre elementos. En cambio, la física opera con materiales inmutables en su composición, ya sea con átomos o con moléculas, pero sin que tales átomos o moléculas cambien por transformaciones internas. Si lo hacen, es por medio de un proceso químico. Si consideramos la física cuántica, el problema es más complejo, ya que en física cuántica sí se producen cambios y transformaciones, pero de partículas elementales, y en principio no de los átomos. Sin embargo, la radioactividad es un proceso de transformación de un átomo a otro átomo, por cambio de las partículas elementales de los átomos. Y si bien los elementos se transmutan, su estudio ingresa dentro de la física y no de la química, pues se considera que el cambio atómico se debe a una descomposición interna del átomo por inestabilidad de su estructura interna. En química se producen reacciones con agentes que aceleran o retardan los procesos de transformación. Así, en la actualidad, podemos establecer los límites de la física como un límite superior, dado por el nivel cosmológico, en donde los cosmólogos, a partir de las leyes físicas, especulan sobre cómo puede llegar a ser la estructura del universo. Tales teorías ingresan más en el ámbito de la filosofía que de las ciencias naturales, ya que prácticamente no pueden realizarse experimentos, sino interpretar por medio de modelos lo que puede verse por medio de los telescopios y los radiotelescopios. Tales teorías, al día de hoy, se basan en la teoría de la relatividad. Límite inferior. El límite inferior queda representado por la teoría cuántica, en donde se presupone que existe una partícula elemental como componente fundamental de la materia, teoría atómica. Si bien la física cuántica ha tenido un gran avance, lo cual queda atestiguado por la microelectrónica, que desde el año 1948, con la invención del transistor, no ha detenido su capacidad de miniaturización hasta el presente. Actualmente se están fabricando microchips con la tecnología de 2 nanómetros, es decir, un proceso de miniaturización que lleva más de 75 años, pero que ya está llegando a su final, pues prácticamente la tecnología ya está trabajando con los átomos en forma individual, actualmente con conjuntos de un par de cientos de átomos. Pero ya en la década de 1920 quedó claro que los átomos no eran las partículas elementales, estaban conformados por otras partículas aún más elementales. El electrón es una de tales partículas. Simplificando, este modelo se transformó en el modelo cuántico estándar, el cual aún no está completo. Otras teorías, por la década de 1980, han propuesto la existencia de unas partículas elementales mucho más pequeñas, denominadas hilos, string. Pero tal teoría no puede comprobarse en la práctica. No se posee la tecnología como para realizar tales experimentos. Por ende, es solo una teoría filosófica. Sin embargo, existe otra teoría postulada en la década de 1950, en donde el postulado de las partículas elementales se descarta y se considera que el universo está compuesto por campos de fuerza, por lo cual todo es un conjunto integrado de campos sin que se pueda separar a la materia en partículas elementales. Esto no niega las interacciones que se observan como partículas elementales, sino que las encuadra como transformaciones energéticas que se concentran en determinadas localizaciones del espacio y del tiempo, visión energética distribuida. Finalmente, un problema adicional que debe tratar la física es el de las estructuras. En diferentes niveles de materia existen diferentes estructuras conformantes. A nivel subatómico, se requiere de la operación de la fuerza nuclear débil y nuclear fuerte para poder explicar las estructuras del núcleo atómico y de los átomos. A nivel de la materia, se requiere de la interacción electromagnética, por medio de los electrones, para explicar la consistencia de los diferentes materiales, metales, alcalinos, gases, compuestos como la madera, etc.
A nivel macroscópico, se requiere de las fuerzas mecánicas y la gravedad para explicar la consistencia de los materiales, como lo son las vigas de metal, de madera y cualquier otro material de uso a escala humana. A nivel aún más macroscópico, se requiere de la fuerza de la gravedad para explicar la mecánica celeste, como lo son las órbitas de los planetas y otros objetos estelares. Esta secuencia nos muestra un principio, que cada vez que escalamos en tamaño, aparecen otras fuerzas que intervienen en la conformación estructural, y aquí se produce un problema, pues la cosmología utiliza a la gravedad para explicar la conformación de las galaxias y del universo como un todo. Si bien carecemos del conocimiento de qué otras fuerzas pueden intervenir, debemos intuir que la conformación de galaxias y otras estructuras de mayor escala deben estar regidas además por otras fuerzas que aún o bien no son desconocidas, o bien, aún siendo conocidas, no nos resultan aparentes por las grandes distancias y tiempos involucrados. El tamaño de la Vía Láctea es de 52.850 años luz. La historia humana registrada apenas llega a 6.000 años. La distancia de la Vía Láctea a Andrómeda, la galaxia más cercana, es de 2,5 millones de años luz. Hace 2 millones de años el hombre moderno aún no existía. Postulados de la física. Las ciencias denominadas naturales se basan en ciertos postulados de la misma forma que la matemática se basa en un conjunto de axiomas. Tales postulados no pueden ser demostrados, sino que se los acepta como verdaderos. Pero debemos tener presente que la diferencia entre un dogma y la ciencia es que en un dogma esos postulados serían considerados como verdaderos sin poder ser criticados, en cambio en la ciencia esos postulados quedarán permanentemente en revisión ante algún experimento que los cuestione o que demuestre que no son verdaderos. La ciencia verdadera es crítica y acepta abiertamente las críticas que puedan generarse. Los postulados aceptados en la actualidad son: 1. Verdaderos, se condicen con los experimentos. 2. Universales, son válidos en cualquier parte del universo. El universo al día de hoy es mucho más grande que lo que se conocía en el siglo XVII, cuando se formuló tal postulado. 3. Simples, suelen expresarse por ecuaciones matemáticas simples.
lo cual se condice con lo que hemos expresado como predictibilidad. 4. Absolutos. Soy independiente de otras manifestaciones. Este postulado es muy anterior a la ciencia de la complejidad, cuando solo se consideraban acciones lineales. 5. Estables. Se mantienen sin cambio en el tiempo. 6. Omnipotentes. Todo en el universo obedece a tal ley. El universo al día de hoy es muy grande. Por otra parte, las leyes físicas son conservativas. Se mantiene la magnitud o se conserva el nivel de energía. Simétricas. Suelen presentar estructuras equilibradas. Reversibles. Suelen ser reversibles si se invierte la flecha del tiempo. Es decir, es igual si se avanza del pasado hacia el futuro que del futuro hacia el pasado, lo cual suele apreciarse en cualquier película cinematográfica si se pasa desde el final hacia el principio. Podemos considerar que la física estudia diferentes campos, a saber, conformacional, considerando los principios de las estructuras que existen en la naturaleza; intrínseca, considerando la estructura interna de la materia; extrínseca, considerando el comportamiento de los objetos en la naturaleza; estructural, considerando el comportamiento interno de los objetos, su composición y resistencia. La física se centra en los estudios relacionados con la materia y la energía. El encuadre histórico que hemos incluido tiene por objetivo establecer un marco de referencia para los marcos conceptuales de la física que describiremos a continuación, en particular el marco de Aristóteles. En la antigüedad no existía un estudio formal de estas cuestiones, sino que los estudios que actualmente quedan englobados en la física se trataban en la geometría, la astronomía, la óptica, la mecánica y el estudio de la naturaleza. Ya hicimos referencia a los registros históricos y al hecho de que los postulados iniciales que conducen a Aristóteles se encuadran más dentro del pensamiento filosófico que de las relaciones prácticas del tipo ingenieril. Los avances realizados en la cultura sumeria, egipcia, china e india en el período entre los años menos 4000 a menos 600 generaron una cantidad de conocimiento
que fue consolidado por la cultura griega del período de menos 600 a menos 200, el período de esplendor griego, en el cual se producen grandes avances en el pensamiento. Si bien las bases se extienden a autores como Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Platón y otros, nos interesa centrarnos en los postulados de Aristóteles, estudiante de Platón, el cual genera el primer marco conceptual para la física. Como mencionamos, tal marco conceptual es de naturaleza filosófica y no práctica, ya que luego del oscurantismo, cuando Galileo Galilei comenzó a aplicar su método práctico, mucho de lo que postuló Aristóteles quedó sin sustento práctico. Sin embargo, su importancia radica en que el marco conceptual aristotélico permaneció vigente por casi 2000 años, desde el año menos 350 al año 1600, cuando luego de Galileo Galilei y con Isaac Newton se iniciara la física moderna. Los escritos de Aristóteles postulan a la física en donde existe. La negación del vacío. La naturaleza aborrece el vacío, por ende todo está lleno por algo. El principio de acción por contacto. No existe el concepto de fuerza, por ende siempre debe existir una causa motora que genera el movimiento. Las causas, de las cuales reconocía 4. La material, relativa al elemento que compone el objeto, madera, hierro, agua. La formal, relativa a la forma o disposición del objeto que se mueve, su relación con otros objetos. La eficiente, como motivo del cambio y primer agente móvil. La final, como propósito final del movimiento. La física de Aristóteles se basaba en sentido común y en determinados preceptos filosóficos, como ser el caso de que los cuerpos grávidos caen a la tierra y los cuerpos etéreos levitan, aire. No era una física basada en la experimentación y en la práctica. Por ende, muchas de las teorías desarrolladas por Aristóteles no resisten un contraste con experimentos prácticos, lo cual ocurrió al difundirse el método de Galileo Galilei. Las justificaciones son de índole filosófica. Entre ellas encontramos la teoría de cómo se mueven las flechas en relación con la acción por contacto, en donde el impulso del arco es imprimido al aire y es el aire impulsado el que mueve la flecha en su trayectoria. Las ciencias naturales quedaron relegadas durante la época oscurantista en Occidente, no así en otras regiones del planeta. Y cuando se comenzó nuevamente su estudio, aproximadamente en los años 1500 y 1600, rápidamente se comenzaron a concentrar los estudios de la física bajo el área en la que hoy se la conoce, en donde la biología se concentra en los seres vivos y la alquimia, predecesora de la química actual, consistía en un conjunto de recetas que básicamente buscaban la transmutación de los metales para obtener oro y el elixir de la vida eterna. Los estudios anteriores al año 1700, entre los que se encuentran los de Galileo, no llegaron a conformar un conjunto sistemático. El conjunto sistemático o marco conceptual lo encontramos a partir de 1700, con la física cartesiana, la física newtoniana y la física de Leibniz. Son 3 postulados que aparecen dentro de una misma época. La física cartesiana postula la conservación del movimiento, la causalidad y el determinismo. La física newtoniana postula la inercia, el principio de acción y reacción, la conformación material por corpúsculos, vacío y la acción a distancia, y el principio de gravitación universal. La física de Leibniz postula al espacio como un continuo de puntos materiales y a un tiempo relacional. Estas físicas son las que se consideraron durante el siglo XIX y recién en el siglo XX se desarrollan nuevas posturas. En el siglo XX se generan 2 nuevas posturas cerca del año 1920, como culminación de un periodo de estudios que se realiza desde el año 1900 o 1905. Por un lado, encontramos la física relativista, que se concentra en aspectos de gran alcance, como lo es el espacio a gran escala. Y por otro lado, la física cuántica, que se concentra en los aspectos microscópicos en función del estudio de los átomos. La física relativista postula un tiempo relativo, la propagación a la distancia a una velocidad constante de c, o velocidad de la luz, la existencia de sistemas inerciales diferentes
y el equivalente entre materia y energía. La física cuántica postula un vector de estado para la materia, un espacio de Hilbert, el principio de incertidumbre y la conformación de los corpúsculos materiales como un espacio de probabilidad. Aproximadamente en 1950 se postula una nueva física como la física del campo cuántico, en donde el universo queda conformado por campos y ondas. Además, considera el fenómeno de propagación como asociado al transporte de la información y considera la ecuación de onda. Finalmente, cerca de la década de 1990, se postula la física de las cuerdas, en donde se consideran las cuerdas un conjunto de dimensiones adicionales y las dualidades. Sin embargo, no podemos considerar las cuerdas como un postulado científico, pero sí filosófico, ya que si bien posee un conjunto de ecuaciones matemáticas que definen su estructura, resulta imposible diseñar experimentos que puedan medir en la práctica lo que la teoría propone. La razón de tal imposibilidad radica en el tamaño de las cuerdas, que según la teoría serían los constituyentes elementales de la materia, pero que poseerían tamaños mucho más pequeños que el átomo, y por ende el equipamiento necesario para explorar tales dimensiones requeriría niveles de energía tan elevados que no existe en la actualidad nada capaz de generar tales niveles, del mismo orden de la cantidad de energía que genera nuestro propio Sol.